presenta. Gracias, amigos. Estamos aquí con mi querido biólogo Ricardo Medina Calvario. Jorge, qué gusto verte. Igualmente, me da mucho gusto saludarlos a ti, a Dani y a ti, y a toda la gente que tiene la amabilidad de vernos y escucharnos. Claro que sí. De verdad, muchas gracias, porque aquí puede uno externar lo que lee, escucha, ve, procesa, estudia, procesa. Entonces, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, y quiero platicarles a todos ustedes. Por ahí nos han escrito, y ahora sí que en la calle el pueblo me ha preguntado de esta situación que ya lo habíamos presentado desde el año pasado, pero es un problema, yo creo que de la mayor importancia, y que a diferencia del sargazo, que no importa o no es grave, que no es grave, ajá, pero que está en los medios, el problema de las abejas, de los insectos polinizadores, creo que se ha alcanzado una gravedad a nivel mundial que hay que trabajar sobre él. Lamentablemente el gobierno mexicano no actúa de la manera más conveniente, por diversos factores seguramente, pero sí es muy importante que pongamos atención en esta situación. Y quiero empezar diciendo algo que seguramente con las benditas redes sociales ustedes lo han visto, pero que aunque pareciera exagerado, creo que es importante la frase repetir la frase que manejó Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, en el que decía que cuando desapareciera la última abeja, en 4 años iba a desaparecer la humanidad. Así lo mencionó, y esto es derivado de la importancia que tienen estos insectos y muchos otros en la polinización. La polinización es la dispersión de las semillas de las plantas y flores para que puedan crecer en otras partes, de manera explicarlo sencillamente. Las abejas aportan una gran cantidad de este trabajo de polinización, y en esta semana pasada la revista Science, una revista científica, quizá la más importante a nivel mundial, publicada en los Estados Unidos, indicó que estudios de la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, está estableciendo que las poblaciones de abejas han perdido hasta el 90% de su población. Imagínense ustedes, el 90% de la población de abejas a nivel mundial se ha perdido, de las que polinizan, por supuesto. Hay algunas especies de abejas, como la africana, que no lleva a cabo este trabajo. Y esta pérdida de población de las abejas es derivado no por un solo factor, porque la pregunta aquí sería: ¿y por qué se está perdiendo esta cantidad de abejas? Y bueno, la FAO, y explicado por los científicos de Science, indican que es multifactorial, igual que muchos otros problemas de diversas índoles, incluidos los medioambientales. La multifactoriedad es lo que hace que se pierdan las poblaciones de las abejas. En primera instancia es por el gran uso de insecticidas que se están dando en la agricultura. La semana pasada decíamos que un problema importante que afecta o que está generando el cambio climático es el gran consumo de carne, porque se está pasando de una parte de los bosques, selvas, etcétera, se están talando para pasar a la ganadería. Y en el caso y esto para alimentar a mayor cantidad de gente, esto mismo pasa en la agricultura, derivado del crecimiento poblacional y las necesidades de alimentación que tiene la humanidad. Se está pasando a una gran cantidad de siembra de diversos cultivos, y esto hace que mayor cantidad de insecticidas, pesticidas, etcétera, se estén utilizando. Y estos afectan, esta cantidad de insecticidas, pues afectan no nada más
ahora sí que a los insectos dañinos para la agricultura, sino los que también hacen la parte fundamental y buena, vamos a llamarlo así, de la polinización, que son las abejas. Por ejemplo, los insecticidas están matando a las abejas, se está utilizando mucho los neonicotinoides, que son insecticidas que trabajan a nivel cerebral, vamos a llamarlo así, de los insectos, y no porque tengan cerebro, sino por toda la parte de orientación de las abejas. Lo están perdiendo, y los están equivalente, llamémoslo así, tienes razón, a esta parte de nuestro sistema nervioso, afecta a las abejas, y entonces se está perdiendo esta cantidad. Otro factor muy importante es la contaminación atmosférica. Las plantas, las flores, emiten algunas sustancias que hacen que las abejas lleguen a ellas y realicen la polinización. Con la contaminación atmosférica, las abejas están perdiendo la posibilidad de encontrar estos aromas que emiten las plantas y flores, y entonces no están llegando a ellas de manera importante, y entonces esta parte de polinización se pierde. Otro factor son los campos electromagnéticos. Se está determinando, todavía no al 100% y a ciencia cierta, el efecto que están teniendo, pero sí, de alguna manera, tanto como en aves, como en murciélagos, en las abejas, los campos electromagnéticos derivados de las antenas para la telefonía celular principalmente, que emiten estos campos, hacen que no estén llegando adecuadamente a su realización de polinización las abejas. Y otro factor importante es el cambio climático. Y esto es porque, y lo hemos dicho, que inclusive afecta al hombre y a otras especies animales, el que con los cambios climáticos, el cambio climático que se está dando tan fuerte, la época de lluvias, la época de floración, la época de secas, ya, si bien es cierto, nunca ha sido puntual, sí ha sido constante durante muchos años. Y entonces las abejas, los insectos, están acostumbrados a ciertas épocas en las que deberían de realizar tal o cual actividad o función. Y derivado del cambio climático, lo hemos visto, las temporalidades ya no son como se manejaba. Entraba la primavera, verano, otoño, invierno, etcétera, etcétera. Ahora ya hay cambios importantes, y entonces las abejas están perdiendo esa posibilidad de llevar a cabo su actividad, inclusive están muriendo por los eventos atmosféricos extremos, las lluvias, granizadas, las bajas en las temperaturas o el calor al que no están acostumbrados, extremos. Y entonces las poblaciones de las abejas está llegando a este lamentable número de la pérdida del 90% de la población de abejas. Algunos otros factores, como la invasión de especies como la abeja africana, que no realiza polinización alguna, y ganándole el espacio a las abejas que sí lo hacen. Hay algunos hongos, algunos escarabajos inclusive, que están plagando las colmenas donde se está trabajando el proceso de la miel, y que además de la miel, bueno, hacen la polinización. Y entonces todos estos factores están haciendo que se pierda esta gran cantidad de insectos, de abejas, para realizar la polinización. Si no se lleva a cabo este ciclo biológico, la humanidad se va a ver afectada gravemente. Se piensa que al ritmo que se tiene, en los próximos de 10 a 15 años se perderá, si no se hace nada, se perderá el 99% de las poblaciones de abejas. Y entonces sí, seguramente la humanidad va a hacer algo por ellas, porque los cultivos se van a ver grandemente afectados, la cantidad de alimentos que surge de ellos, y entonces la humanidad se va a ver gravemente afectada, y entonces seguramente se hará algo. Entonces es un tema muy importante que de acuerdo a lecturas que he tenido, y bueno, lo que se maneja en los medios de comunicación, que para el nuevo gobierno no es lo idóneo o lo ideal,
derivado del conservadurismo que algunos tienen, y que si se pone en primera plana este tipo de información, pues seguramente se nos indicará que es una exageración y que no es un asunto grave, como el caso del sargazo, que yo creo que efectivamente no todas las playas están contaminadas, vamos a llamarlo así, por el sargazo. El sargazo es una entidad, es una alga que es viva, se está moviendo, derivado de las corrientes, del aire, etcétera. No todos los días llega, no a todas las playas llega, pero de que es un problema grave que afecta a más de 19 países, que afecta al turismo, que afecta a la economía y que principalmente afecta a los ecosistemas por la falta de infiltración de luz hacia los cuerpos coralinos, por ejemplo. Recordemos que México posee el segundo cuerpo más grande de corales del mundo después del australiano. El que no pase la luz por la mancha de sargazo hace que el coral sufra en sus condiciones bióticas naturales un gran estrés, lo que provoca su muerte. No puede haber la penetración de luz que haga que el oxígeno disuelto en el agua pueda ser absorbido por ellos, etcétera, etcétera. Y entonces el problema se vuelve muy grave. No es que no afecte totalmente y que nada más baje el 5% del turismo o que se vea feo, sino todas las afectaciones que tiene, y que el problema se vuelve grave, y grave en el sentido de que hay que actuar. No se trata de nada más un manejo mediático de decir que es grave porque es grave, y entonces es contra el gobierno y contra el señor presidente, sino que de verdad hay que atacar la problemática y no dejarlo en que es una situación mediática, y lo digo por la situación de las abejas. Yo espero que pronto salga mucho más a la luz esta información, y que el gobierno mexicano y todos los gobiernos, por supuesto, porque esto es a nivel mundial, repito, actúen de manera contundente para tratar de erradicar los diversos factores que se tienen o bajarlos para que las poblaciones de abeja crezcan y de otros insectos polinizadores. Y por último, un tema también importante, el día de ayer se publicó, hoy apareció, y hablando de temas de vacaciones y de ecosistemas y humanos, se publicó los resultados de las muestras de agua que se tomaron a varias playas en 17 estados. Se tomó muestra a través de la Secretaría de Salubridad y puntualmente COFEPRIS, toma de muestras para determinar la calidad de las playas, la afectación que pudiera tener una playa contaminada, principalmente por esterococos. La norma oficial indica que a partir de más de 200 esterococos por cada 100 mililitros de agua, la playa conlleva la contaminación que puede afectar por la ingesta a las personas. Principalmente por eso en la piel también puede haber algún tipo de malestar, pero principalmente es porque, seguramente la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al mar, y pues uno siempre se echa un trago, trae un poco de agua, y entonces la cantidad de 200 esterococos por cada 100 mililitros indica que esa playa puede puede ser contraproducente esta ingesta en el humano. Y 5 playas de Acapulco, un puerto muy importante para México, y lo digo porque nos ven en todas partes del mundo. Entonces, 5 playas lamentablemente de Acapulco han sido declaradas como no aptas para poder ahí realizar alguna actividad que permita la ingesta del agua. Entonces el gobierno, tanto municipal como del estado, seguramente, y federal, ¿por qué no?, tendrá que trabajar en la limpieza de estas playas, ¿no? Por ahí se encuentran en Acapulco tradicional, en Acapulco tradicional, normalmente en la parte de la bahía, desde Caleta hasta Hornos. Sí, la parte más antigua, porque la parte de Punta Diamante, de todos modos no se puede nadar mucho ahí porque es mar abierto, no hay plataforma continental. Pero sí en la playa, en la parte de la bahía, en la parte tradicional que le llamamos, ahí es donde las 5 playas se han encontrado con esta situación
de tener una contaminación en este sentido de bacterias bastante importante. Entonces, bueno, hay que tomar las debidas precauciones. Ahorita que empieza la temporada de vacaciones. Entonces, bueno, pues vamos a darle seguimiento a eso. Espero que... Qué tremendo asunto. Sí. Y otra vez, pues la acción del hombre, ¿no? O sea... Sí, por supuesto, vamos a ver ahí... hace muchos años que pues, justamente todos los hoteles descargaban ahí, ¿no? Se supone que eso se resolvió, pero pues sigue siendo ahí la descarga de... Sí, no es tirarle al puerto, pues uno quisiera que despertar ese puerto desde el punto de vista económico, turístico. La parte de la inseguridad ha mermado mucho la visita de turistas, y luego pues se da esta información que definitivamente pega. Pero si tú vas a Acapulco, a la parte de la bahía, pues puedes ver que todavía hay drenaje que va a la bahía. Entonces, y ahí se ve claramente, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que actuar de mucho mejor manera. Espero que la austeridad republicana permita a los gobiernos, gobierna Morena ahí en Acapulco, espero que la austeridad republicana permita tomar acciones en cuestiones ambientales y de saneamiento de la bahía importantes, ¿no? Vemos un problema de sargazo en el Caribe, bueno, aquí en el Pacífico vemos este problema de contaminación por la presencia de peces extraños como el pez pañal, el pez botella, el pez popote, etcétera, etcétera. Entonces, el pez popó, nada más. Alguna vez leí el pez mojón, más bonito. Entonces, y si uno ve ahí, ve algo blanco, ahí viene el pez pañal. Entonces es muy triste. Dios. Hay que trabajar de manera coordinada, también es multifactorial, una buena recolección de residuos, un buen manejo de aguas residuales, permitirá bajar este tipo de contaminantes en un destino turístico tan importante como es Acapulco. Claro. Entonces, bueno, pues ojalá y esta información... De un lado. Y ahorita que es la temporada vacacional, pues les acaba de llegar una gran cantidad ahí de sargazo en este momento, ¿no? Que hay pues promociones, hay incentivos para visitar la zona. Desafortunadamente, pues sí, no es el papel nuestro perjudicar, ¿no? Este asunto, pero no se puede tapar con el sol con un dedo, ¿no? O sea, es innegable la situación que se está viviendo ahorita en plena temporada vacacional. Por cierto, donde escuché que si no tienen ese problema es en Cozumel, ahora sí que la parte que da de la isla que da justamente, porque obviamente pues el sargazo viene de mar abierto, ahí no le toca, y entonces es donde ahora se está concentrando, ¿no? Sí, es sintomático que la isla de Cozumel es como una barrera. Es como una barrera donde el sargazo llega y se abre y queda del lado donde no hay hoteles. No hay hoteles. Los hoteles, para la gente que nos ve, y seguramente la mayoría sabe, pero para los que no, la parte de la isla que de frente da hacia tierra, o sea, hacia Cancún, por ejemplo, Playa del Carmen, pues está limpio de sargazo porque abre el sargazo. Es una barrera natural. Es una barrera natural, ¿no? Así es. Entonces no llega a las playas, está libre en el 95%. La parte interna, digamos, de Cozumel, como la parte esa de Playa del Carmen. Se siguen viendo las playas, el mar turquesa, las playas blancas. Y eso, por ejemplo, hace 3 semanas que estuvo el programa muy fuerte en Playa del Carmen, en Tulum, no había sargazo, no había llegado tanto, la parte de Majagual, etcétera, más hacia el sur, no había llegado, y ahorita en Tulum están sacando cerca de 120 toneladas diarias de sargazo porque llegó ahora ahí. Entonces, es grave el problema, hay que atacarlo. No es el decir lo que es grave significa que uno está siendo conservador y manejar la información de tal manera de pegarle al gobierno para decir que no está haciendo nada. Pero yo creo que
seguir en muchos temas como este, decir que no pasa nada, que todo es culpa del pasado, creo que es lo que no se vale, de verdad. No entiende el señor presidente que el criticar o exponer alguna problemática significa que se le está atacando, que uno es adversario. Ya lo dije, yo no soy adversario de él, si bien es cierto no uno comulga con sus ideas, pues tampoco es su adversario, ni es conservador. Y si lo quieren ver así, pues yo soy pueblo igual que la mayoría, entonces no entiendo por qué estigmatiza todo de la misma manera, nomás porque sí, ¿no? Pero bueno, en temas ambientales eso es lo que tenemos. Y bueno, muchas cosas, que el gobierno muchas, porque realmente se haga sí, a veces comentamos aquí, pues con temor a ser tachados de amarillistas, ¿no? Que realmente lo que vemos a nivel del entorno es apocalíptico. Sí. Es apocalíptico realmente lo que está sucediendo con el sargazo. Justamente en la revista Science comentábamos un artículo que decían los especialistas, pues algo cambió en la química de los mares, porque pues este sargazo que es benéfico, que incluso produce, ¿no?, hábitat para algunas especies, claro, oxigena en grandes cantidades, como todo, ¿no? Todo exceso es malo. Entonces se está previendo que esto pues va a ser un problema, pues que no solo llegó para quedarse, sino que va a ir en crecimiento, ¿no? Y más, claro. ¿no? Sí. Entonces, sargazos, mares, y también, obviamente, si la vida en el mar, que de ahí surgimos, ¿no?, se termina, o se acaba, o se complica, junto con esto de las abejas y la polución del aire, y bueno, en fin, ya dice uno, auxilio. Y si no hay políticas ambientales en este país, no más para estos dos temas, sino para todos, pues nos vamos a ir al hoyo, porque principalmente se está abocando a lo que los últimos gobiernos han visto y que obviamente hay que verlo: inseguridad, economía, salud, educación. Por supuesto que son temas que deben de verse, pero el medio ambiente está a ese nivel, debería de darle esa importancia, claro. Y pues no la tiene. Entonces, bueno, pues hay que seguirle diciendo. ¿Qué se le hace? Ilumínalos, señor. Y no somos amarillistas, no, ni conservadores, no, ni adversarios. Realistas. Totalmente. Sí, ni tomar las cosas realistas. De manera personal, ¿no? Tampoco, o sea, aunque es una cuestión sí personal, de lo que se trata es de aportar así ideas y de corregir el rumbo, ¿no? Pero pues si el empecinamiento está del otro lado, pues entonces como hablarle a la pared, ¿no? Así es, pero bueno, ni hablar. Vamos a seguirle. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, querido Ricardo. Gracias. Gracias a ti, como siempre, que estén bien todos. Estas aportaciones tan valiosas. Continuamos, queridos amigos, aquí en Disyuntiva TV. Adferi, servicios ambientales de